La gran mayoría, por no decir todas las cosas que podría haber dicho acerca del Steel, ya las dije. Lo mismo para el Restil. Todo lo referido a eso lo puedes encontrar en la unidad 1 de OpenRace y todo lo referido al Restil en la unidad 2 de respuesta al Trivet. Ahí había hecho la excepción que muchas de esas cosas no contaban para la guerra de ciegas, de los cuales ya hablé en los videos anteriores. Así que no esperes que en este video te cuente todo lo referido al Steel, porque si lo pudiera o lo supiese hacer en un solo videito de 5, 10, 15 minutos ya lo hubiese hecho y no hubiese hecho 10 videos al respecto. Tampoco voy a hacer un resumen súper turbo de los conceptos fundamentales, así enumerándolo de manera rápida, cosa que no estaría del todo mal, pero sinceramente no tengo una lista a mano y no tengo ganas de hacerlo. Así que voy a aprovechar este video para reforzar 2 o 3 conceptos que me parecen los más fundamentales y para darte un par de tips, de los cuales uno en específico a mí me ha hecho ganar muchísima plata y estoy absolutamente seguro que lo inventé yo. No sé, si no lo inventé yo, alguien que me traiga un video o algo que mencione lo que yo voy a mencionar en este video acerca de ese pequeño truco de cómo identificar y explotar rivales en la guerra de Steel y Restil, y bueno, le daré el crédito a esa persona. Empezando por lo primerísimo, todo lo que se habla acá va a ser acerca de stacks medianos o grandes. Si tenemos 10 ciegas, push o fold. Si tenemos 12, 13 ciegas, push o fold. Yo creo que hacer un mini race, ya sea en modo boviño para apagar el push o ya sea en modo bluff para foldear, lo cual sería viable solamente contra un NIT, porque hacer un mini race para foldear contra un rec si tenemos 15 ciegas me parece una tontería. Como acabo de decir, el límite me parece adecuado ponerlo en 15 ciegas, por poner un número donde dejemos de hacer simplemente push y tengamos la opción también de hacer mini race. ¿Significa que no vamos a pushear con 15 ciegas? No. De cualquier manera, ese límite no tiene mucho sentido establecerlo tanto en 15 como en 20, como en 18 o el número que vos quieras, porque es un límite que a mi criterio no lo podemos determinar nosotros como a nosotros nos guste, sino que está directamente relacionado, determinado y principalmente, digamos, impuesto por nuestro rival de turno y su estrategia a la hora de hacer restil. Hay un universo entero de rivales, preferentemente los regulares y los nits, que cuando tengan 20, 25, 30 ciegas pueden llegar a hacer un call y defender y jugar un flop con un mini race con una gran parte de su rango, pero cuando decidan hacer restil van a optar generalmente por el push masivo, salvo por supuesto un boviño que va a ser restil push de 25 30 ciegas con todo el mazo, menos con par de ases, que va a ser un tribeta 4,5. Ya he hablado 1000 veces, te debo tener las bolas hinchadas acerca de boviño, pero es intencional, porque cuando vos te memorizás a fondo esta teoría del boviño, vas a empezar a encontrar boviños por todos lados. Y si tenés la suficiente confianza en vos mismo, llamalo, no sé, autoestima, amor propio, lo que sea, no sos una persona súper curiosa y podés morirte con la duda, confiando en tu instinto, en tu pálpito, te vas a ahorrar un montón de guita cada vez que boviño te haga un mini trivet con par de ases o par de reyes y vos foldees tu mano, que en otra circunstancia quizás hubiese pagado el push de 30 ciegas, pero cuando le trivetean a 4,5 foldea. Parece raro decir, ¿cómo voy a pagar 30 ciegas pero voy a foldear y no poner 2 o 3 ciegas más para ver el flop? ¿Para qué vas a hacer eso con as dama off si el tipo cuando te hace ese mini trivet tiene par de ases? Por supuesto, hasta que empieces a prestar atención y a darte cuenta que lo que yo digo tiene muchísimo de cierto, y que por supuesto puede variar con el paso del tiempo, porque quizás dentro de 10 años estés viendo este video y claro, los tipos se adaptaron y ahora te hacen el mini trivet de 4,5 con 2 y 7 off. ¿Por qué? Porque, no sé, todo el mundo vio mi video y de pronto cuando le hacen 4,5 con par de ases no le paga a nadie, entonces dicen, pará, cuando hacemos 4,5 nos están foldeando y empiezan a hacer 4,5 en bluff con la peor porquería de todas, simulando tener par de ases. Dudo que eso pase en algún momento de la historia de la humanidad, pero de cualquier forma es un consejo explotativo, es un fold explotativo, y como todo consejo explotativo está atado a variaciones con el paso del tiempo y con el paso del flow del juego, digamos, de cómo actúa la tendencia poblacional
masivamente sobre todo los regulares. Entonces, ¿cuál es el límite donde nuestro stack pasa a ser un stack medio y deja de ser un stack chico? Lo vamos a poner como un límite flotante de acuerdo a las características de los rivales a los que vamos a intentar hacerles steal. Ahora sí avancemos y te digo las 2 o 3 cosas principales que yo analizo a la hora de hacer steal o no hacer steal y a la hora de hacer un steal de distinto tipo de sizing. Nunca jamás olvidarse de que la principal fuente de ingreso de cualquier jugador, salvo en un high roller y quizás inclusive en un high roller, es secar a los fish. Entonces el primero de los tips fundamentales es nunca dejar de hacer steal cuando tengamos un fish o 2 fish en las ciegas. Nunca. Es la gente contra la que queremos jugar pozos y si tenemos stack deep o grande, si estamos sin posición, vamos a poder jugar pozos de manera, digamos, rentable. Ya hice un video entero explicando cuál era mi estrategia en contra de los Rex y cómo abría casi el 100% de mi rango, pero con un sizing que lo obligaba a usar otro tipo de tablas y lo obligaba a preferir tribetear que simplemente hacer call y defenderme con cualquier cosa cuando yo venía en blef. Ahora, cuando por X motivo, ya sea porque nuestras cartas son buenas o porque tenemos más rivales, no solamente Rex, en las ciegas y en el button, en el caso de estar en el cutoff, hacemos un mini race y el que nos tribetea es un regular, nunca dejemos de tener en cuenta en la ecuación a la hora de hacer call o hacer push que este señor nunca jamás va a dejar de hacer c-bet en el 100% de los pozos donde no conecte la nut eterna. Quizás cuando conecte la nut va a hacer un check, pero cuando no conecte la nut, sea que conserve su equity, que mejore un poquito su mano o que tenga simplemente aire, el señor va a hacer un tercio de apuesta de continuación como mínimo, porque es su patrón de comportamiento ABC y no es un dato menor, porque cuando nosotros contamos cuál va a ser el pozo después de pagar el tribet y le agregamos un tercio de su apuesta de continuación como mínimo, las odds nos van a empezar a dar para pagar casi con cualquier cosa o al menos con mucha más parte del rango que si hacemos las cuentas sin tener en cuenta la apuesta de continuación, que a mi criterio va a venir en este sentido claramente como tip adicional. Ten en cuenta que mientras más grande sea el stacks, más proclive va a ser esta persona a simplemente defender y no tribetear cualquier cosa, o a que si tribetea, tribetear en un rango, digamos, de 3,5x normal y terrenal. No va a ser un restil push de 60 ciegas, ¿se entiende? Entonces no es lo mismo abrirle un regular que tiene 25 ciegas que abrirle un regular que tiene 60 ciegas, porque cuando el regular tiene 25 ciegas, la mayor parte de su rango va a ser call o push. Casi nunca va a foldear, salvo que hagamos un open, como yo digo, a 3x, en cuyo caso va a ser fold o push y no va a ser call casi nunca. De cualquier manera, esta estrategia del señor, si bien no es mi favorita, no está tan errada desde el punto de vista de cuáles son las opciones que nos deja. Simplemente hacer call o fold. Ahora, cuando jugamos con 60 ciegas, el señor no puede hacer un tribet push de 60 ciegas, y cuando haga un tribet estándar nos va a dejar a nosotros no solamente la posibilidad de hacer call y jugar post flop dentro de odds, sino también de tirar la piedra más grande y hacer push. Entonces está bueno primero saber quiénes son los regulares, por supuesto, y segundo, dentro de los regulares, si podemos tomar notas de hasta qué punto el tipo es un caballo y hasta qué punto el tipo va a tribetear push, o cuál es el límite donde el señor decide hacer un tribet estándar cuando decide tribetear y no simplemente cavar la caja. Porque si tenemos esa información, digamos, si tenemos un metagame bastante grande con esa persona de muchas y muchas manos, tranquilamente tarde o temprano vamos a tener la información de que el señor, si tiene 20 ciegas, hace tribet push o simplemente call. Si tiene 25 hace lo mismo, pero que a partir de, por ejemplo, las 30 ciegas exactas, el señor deja de hacer tribet push y pasa a ser un tribet de, no sé, 2 a 5,5 o 6. Si bien de manera indirecta queda supuestamente claro, voy a aclarar de manera explícita que cuando hablo del límite en el que dejamos de estar shorts y pasamos a estar en el medio y decíamos que ese límite es flotante de acuerdo a nuestro rival, por supuesto que estamos hablando que si nuestro rival está short, importa un carajo que nosotros tengamos 100 ciegas. Si nosotros vamos a hacer un mini race y de las 3 personas que quedan por hablar, 2 tienen 15 ciegas y otra tiene 100, vamos a estar jugando en el 66% de los casos contra un stack efectivo de 15 ciegas, no de 100. ¿Qué significa esto? Que estos señores con 15 ciegas van a tender mucho más
a hacer push para doblarse, hacer resteel con cualquier cosa e intentar explotar nuestro rango amplio de open raise. Por lo tanto, léase cuando las personas a las cuales estamos atacando las ciegas tienen 10 o 15 ciegas, no ataquemos la ciega con cualquier poronga y ataquemos las ciegas con cartas que por supuesto se van a bancar el push. Si vas a ser la persona que hace un mini raise a dos jugadores que tienen 10 ciegas y cuando le pushean hace fold, estás jugando en contra de las matemáticas. Pero bueno, entonces si estás abriendo con K4 suite y después estás pagando los push porque estás cometido, y bueno hermano, dejás de abrir con K4 suite porque sí, el call al push está perfecto, vos estás cometido, hace call. Pero trata de no abrir para no quedar cometido, para no tener que hacer call y para no tener que andar regando 10 ciegas a cada rato en todos los torneos de tu vida, porque es lo que te va a pasar si abrís huevadas con gente que tiene un alto porcentaje de posibilidades de pushearte, porque es lo que corresponde. Entonces, antes de cerrar el video con el consejo o el tip super mágico que te va a hacer ganar millones de dólares, vamos a repasar rápidamente. A la hora de hacer steel estando short, consideremos short hasta 15 ciegas en principio, es push o fall, no seamos bobiños. A partir de las 15 ciegas podemos hacer mini raise o abrir 3x, depende si son contra regulares, contra fish, contra nit, contra donks. Siempre teniendo en cuenta que mientras más chico sea el stack, más posibilidades va a ser que nos tribeteen all-in, ya sea nuestro stack o el stack efectivo de los rivales. Con respecto a los regulares o los nit caballos, este número se extiende de 15 o 20 a quizás 30 o 35, que son la cantidad de ciegas que van a acostumbrar a meterte por el ojo cuando vos le hagas un mini raise de bottom y los tipos digan, uy, mirá, haz 10 off, pumba, 30 ciegas all-in. Entonces, si no tenés ganas de timbiarla con tu as 10 off, o si no tenés ganas de foldear tu K2 suite al pedo, no hagas un mini raise contra este tipo de jugadores si los tenés etiquetados como que son ese tipo de jugadores, cosa que deberías hacer apenas te lo hagan 1 o 2 veces o apenas veas que lo hacen 1 o 2 veces contra otro tipo de jugador. Pero como te dije, todo esto está diseminado en, no me acuerdo si son 10 o 12 videos que hablan del open raise. Si no los viste, andá, mirá, perdés 2 horas, 3 horas de tu vida. Considero que no son horas perdidas, pero bueno, en el peor de los casos las vas a perder y no vas a aprender nada. Es como ver una película mala y bueno, perdiste 2 horas, fuiste al cine, acá de última te sale gratis. Ahora sí, vamos al tip mágico que por sí mismo me hace ganar un montón de plata explotando gente. Vamos a introducirte en la materia haciéndote una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un jugador que tiene 30-30 y un steel del 80 y un jugador que tiene 10-10 y un steel del 80? ¿Se entendió? Lo más probable es que estemos hablando de un reg que tiene 30-30-80 y de un nit que tiene 10-10-80. El 10-10 es de un nit, el 30-30 es de un reg, eso está claro. Ahora, los dos tienen 80. Vos me vas a decir, ¿puede haber una diferencia entre cuál es el 20% que no hacen steel en cuanto a la distribución del rango? O sea, los dos abren el 80, pero usan distinta distribución de cartas, digamos, abren distintos tipos de cartas y foldean distintos tipos de cartas. No importa, no es el punto. Puede ser que suceda, probablemente suceda, pero no hace el ejemplo. Así que en lo que hace a este ejemplo vamos a asumir que los dos tipos abren el mismo 80% del rango. Usan la misma tabla. Vino un coach y les dio la tabla de steel desde bottom a los dos y los dos respetan la tabla a rajatabla y después de 10 años jugando 75.000 millones de manos tienen un 80% de steel ambos. La diferencia es que en el hat el regular tiene 30-30-80 y el nit tiene 10-10-80. Y te puede parecer medio bizarro lo del 10-10-80, pero empezá a prestar atención. De hecho, es un leak tan grande y tan fructífero y tan fácil de explotar que hasta en los sitios donde no te dejan usar hat, vos también podés saberlo. Porque en GG Poker vos podés ver el porcentaje que tiene justamente de estos 3 números. Así que si prestás atención hasta en GG Poker vas a ver un tipo que le vas a ver un numerito del 10%, como que fuera el super recontra ni. Hagas clic en el perfil y veas que tiene 200 manos jugadas en ese torneo y los números sean 10, 10, 75. Creo que queda claro a lo que voy y si bien suena extraño, créeme que vas a encontrar abundante cantidad de casos. Y acá es donde viene el consejo, que es Tuda y Abratna. ¿Qué significa Tuda y Abratna? Ida y vuelta, lo que sería round trip cuando compras un ticket de avión. ¿Y por qué digo que es Tuda y Abratna? Porque este consejo sirve tanto
para no ser vos el tonto que hace eso a la hora de hacer steel y pasás a ser súper explotable por gente que entiende de juego y al mismo tiempo ser vos la persona que explota a los que hacen esto. Y este es el tipo de lectura o consejo o lo que sea que ningún solver te va a arrojar. Vos te podés pasar 500 años de tu vida usando solvers o usando tablas de rangos y nunca jamás ningún software va a llegar a esta conclusión, porque es una conclusión absolutamente subjetiva que solamente puede ser, digamos, captada, el patrón o lo que sea, como se llame, la teoría puede ser elaborada por un ser humano, que en este caso soy yo porque te digo que es una teoría propia, y puede ser entendida o rechazada por vos. ¿Por qué? Porque jamás el solver nunca va a encontrar una diferencia si vos ponés que vienen dos tipos y te abren la misma cantidad de manos, el mismo rango, con las mismas ciegas, desde la misma posición, y vos estás en la misma situación las dos veces. La respuesta de un solver va a ser siempre la misma, ya sea fold, call, trivet, push o lean, llamar a tu mamá y decirle por favor vení ayúdame. No importa, la respuesta que sea que tenga el solver la va a tener contra los dos rivales de la misma forma. Y esta diferencia, llamémosle subjetiva o psicológica entre los dos tipos de caso, yo la he comprobado en persona, no 10 ni 100, miles de veces, porque siempre que me fijo que encuentro uno de estos casos, exploto y exploto y exploto, y por supuesto que me estrolo un montón de veces, pero bueno, lamentablemente en el póker nada tiene 100% de éxito, todo consiste en gamblear con las odds a favor. La diferencia es la siguiente: el tipo que tiene 30, 30, 80, como ya dijimos, es un regular. El regular, primero que lo que está haciendo de abrir con el 80 lo está haciendo con una tabla de rangos, y lo que está haciendo de abrir el 30 sumando todas las posiciones también lo está haciendo con una tabla de rangos. Misma tabla de rangos que incluye la respuesta al trivet, ya sea haciendo call o haciendo push forbet o un forbet no push en el caso de Stardeep. De cualquier manera estamos hablando con gente que tiene un rango estructurado. Juega así porque es parte de un plan integral, el cual yo no comparto y el cual yo claramente detesto, pero que tiene mucho sentido. Que sea una poronga de plan, que sea un plan que le quita la diversión al juego, que sea un plan que te aleja de jugar óptimo, si es que existe un jugador en el mundo que pueda llegar algún día a jugar óptimo, seguramente no va a ser esta estrategia o plan. Eso no significa que no tenga sentido, eso no significa que no sea ganador en el largo plazo en millones y millones de manos, en millones y millones de ejemplos de millones de jugadores. Es una estrategia matemáticamente ganadora. Este tipo está abriendo el 80, ¿por qué? Porque está acostumbrado a abrir el 80, porque es parte de su estrategia ganadora, la cual tiene súper entrenada y hace años que la juega en decenas y cientos de mesas. Por lo tanto, la respuesta que vos tengas a 80% de steel no lo va a tomar por sorpresa. El tipo vive de eso, el tipo vive de hacer steel, de pushear forbet al steel, de él mismo trivetear push al steel. El tipo vive de gamblear a favor de las matemáticas con sus tablas de mierda. Es la realidad, es lo que todos sabemos que sucede, no, o sea, no inventé la pólvora con esto. El tipo vive de eso, ya sea comiendo caviar si es un gran regular o un regular que se le parte la cajeta, o comiendo arroz si es un regular medio pelo al cual no le acompaña la suerte, pero el tipo vive de eso, el tipo juega a eso. La diferencia con el tipo que juega 10-10-80 es que el tipo que juega 10-10-80 es un super nit, un recreacional que juega cagado, que de UTG abre solamente ases, reyes, as, rey suite, par de damas. ¿Por qué? Porque está UTG y le da miedo jugar, porque está podrido de perder jugando fuera de posición. Cuando está MP le agrega los pares medios, le agrega AJ suite, A10 suite, AJ off, lo que vos quieras. Y de pronto cuando llega el bottom se acuerda que alguien le dijo que del bottom había que robar, porque la mayor cantidad de dinero se gana desde el bottom y la gente que juega bien abre desde el bottom. Y el tipo que te abre un 5% de UTG o un 10% de MP de pronto se despierta abriéndote un 80% del bottom. Eso es el 10-10-80. ¿Cambia el 80 con respecto al 80 que abre el regular? Ya te dije que a mi criterio sí cambia, pero bueno, vamos a suponer ceteris paribus que no, que acá estamos en circunstancias en las que el tipo abre el mismo 80% que el regular. Entonces, ¿qué cambia? Cambia que el tipo está abriendo el 80 de manera, digamos, random. No es parte de una estrategia en conjunto, no es parte de una estrategia elaborada, no es parte de una estrategia
consistente, sólida, y yo ya he nombrado alguna que otra etiqueta graciosa que le pongo a la gente, este es un boviño, este es un esclavo del as. En este caso yo a la gente le suelo poner el boludo del bottom, el pelotudo del bottom, el He-Man del bottom, porque es gente que obviamente no tiene una estrategia agresiva, es gente que no tiene un estilo agresivo, no son tag, no son regs, son super nits, que de pronto desde el bottom se vuelven fucking William Wallace. Entonces, para ir redondeando, voy a tirar al aire un par de preguntas para dejar la situación un poco más clara, porque lamentablemente no tengo una definición de esta teoría, que ni siquiera tiene nombre, porque como te dije es una teoría propia, no sale en ningún libro, yo todavía no escribí ningún libro. Si querés la bautizamos ahora mismo y le ponemos la teoría del pelotudo del bottom, y si algún día escribo un libro, te prometo por mi vieja que ese capítulo se va a llamar la teoría del pelotudo del bottom. El que me quiera censurar, que me la chupe. Algunas preguntas básicas serían: ¿quién te parece que va a defenderse mejor del restil? ¿El regular o el pelotudo del bottom? ¿Quién te parece que va a tener un rango más armado de 4-bet? ¿El regular o el pelotudo del bottom? ¿Quién te parece que va a jugar post-flop mejor en el caso de que haga call o de que haga 4-bet y nosotros hacemos call porque estamos lo suficientemente deep como para jugar ese tipo de pozos 4-beteados con resto atrás? ¿Quién te parece que va a jugar mejor post-flop? ¿El regular o el nit? El nit es un nit. El nit es un cagón que tiene 10-10. Abre el 80% del bottom porque alguien le dijo que tenía que abrir el 80% del bottom. Pero en el fondo está recontra cagado. Yo me imagino que cada vez que abre 10-4 suite tiene puesto el auto fold para cuando vos le hagas tribet, que cada vez que abre as 2 off está recontra cagado de qué va a pasar cuando lo tribeteen, porque el tipo está acostumbrado que para él as 2 off es una mano de mierda que simplemente la abre porque está en el bottom. Nunca jamás lo vas a ver abriendo as 2 off desde MP, aunque haya 5 nits como él por hablar. ¿Se entiende a lo que voy? Yo te juro que la mayoría de mis amigos o a los alumnos a los que he comentado o enseñado esta teoría, cómo ganar dinero gracias a ello, no tenían ni idea de esto, o sea, no se fijaban simplemente que un tipo tenía 80% de steel. Quizás en PokerStars vos podés diferenciar estos tipos de jugadores porque, bueno, uno va a tener 80% de steel y va a tener un 20-30% de fold al restil y quizás tenga un 20 o 30% de forbet, mientras que el otro va a tener 80% de steel y 90% de fold al restil. Entonces es súper fácil de explicar, pero en ese caso lo que vas a estar explotando es el porcentaje de fold al restil que vos estás leyendo en el HUD y no vas a estar explotando el porcentaje de steel que ves en el HUD. Entonces, cuando solamente tenés la información del steel y no tenés la información del fold del restil, por ejemplo el caso de GG Poker, cuando hay dos personas que tienen 80% de steel, pero una tiene 30-30-80 o 40-40-80 o 50-30-80, ese tipo no es lo mismo que uno que tiene 10-10-80 o 20-7-80. Yo creo que el punto queda clarísimo, yo creo que la diferencia queda clarísima, y créeme que aunque te parezca una cosa súper estúpida, si vos te pones a fijar, está lleno de esta gente que es pelotuda del bottom y juega malísimo contra el restil. Juega malísimo también post-flop si vos no querés hacer restil y querés hacer simplemente call y ver flops. De más está decir que no te voy a dar un rango exacto con el que yo defiendo o tribeteo al reg y un rango exacto con el que yo defiendo o tribeteo a este pelotudo del bottom, pero créeme que son rangos completamente diferentes, sensiblemente diferentes, muy diferentes, cuando estamos hablando de que estoy jugando contra dos jugadores que tienen exactamente el mismo porcentaje de steel. Y en el caso de que vos seas parte de los que hacen eso, discúlpame por haberte llamado pelotudo, pero está en tus manos cambiarlo a partir de hoy mismo. Si querés volverte más agresivo porque te considerás un nit, está perfecto. Es cierto que jugar del bottom es mucho más fácil que jugar desde cualquier otra posición. Es cierto que también es mucho más rentable. Yo no te digo que te vuelvas un 30-30-80 como el regular de un día para el otro si no tenés ni idea de lo que estás haciendo, pero en última instancia, en vez de convertirte en un 10-10-80, convertite en un 10-10-50. Abrí un poquito más del bottom y agregá un par de manos más de UTG y un puñado más de manos de MP, y bueno, va a ser una estrategia un poquito más sólida, porque si yo te veo en el HUD que tenés 10-10-40 o 10-10-50, yo no voy a intentar explotarte con el 100% de mi rango, porque voy a considerar que seguís abriendo de menos desde el bottom. Por supuesto, vas a estar abriendo del bottom de menos
en menor relación a lo que tendrías que estar abriendo que en otras posiciones donde directamente vas a estar abriendo muchísimo de menos. Pero bueno, yo creo que se entendió el punto más o menos. Por supuesto que no es algo lineal, literal. No estamos hablando de la gente que es 10, 10, 80. Vamos a tener gente que es 20, 20, 100. Vamos a tener gente que es 5, 5, 70, lo que sea. Vos te vas a dar cuenta cuando veas que el porcentaje de steel está absolutamente desfasado con el porcentaje de open race en general. Yo acá en la calle no tengo ninguna herramienta como para andar fijándome, pero ten en cuenta que si vos tenés 10, 10, 80, como dije el ejemplo, que parece recontra loco, pero te juro que existe ese tipo de gente. Si estás abriendo 80% del button y eso te lleva a tener un 10% en general, significa que esta gente, literalmente hablando, está de UTG abriendo solamente ases, reyes, damas, jotas, dieces, as, reyes, damas y punto. No están abriendo más, están foldeando, no sé, par de 7, porque si no, no tendrían 10-10, ¿entendés? Porque por ahí, si no sos muy experto en qué cartas incluyen ese tipo de porcentaje, vas a decir, bueno, entre 10, 10, 80 y 30, 30, 80 hay solo un 20% de diferencia. Pero créeme que la diferencia es estratosférica.